¿Cuál es tu pregunta? Allá, justamente acá en el tema de la ABR, acá hay esto, dice bajo voltaje, pero es opcional, o acá también en el 7, ¿no? Ya, Yo en este caso le he puesto acá en esta parte de acá, ya. no le he puesto en el bajo, yo supongo no debe ser para 110 o la verdad que no, ese bajo voltaje Correcto, lo puse acá, correcto. con el 8, ese es la ABR Ya. que está alimentado, ¿no? Y está alimentado mayormente lo que es en 220 monofásico, Correcto. doble triángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál? O sea, sí, tu pregunta es, ¿por qué energizar el ABR en el tema del neutro o en los extremos, ¿no? Claro, Tú has en el energizado en este caso en los extremos, Así es. ¿no? No has utilizado el terminal 7, No, del medio, del bajo, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? A ver. Es que vamos a encontrar diferentes ABRs, ¿correcto? Diferentes ABRs. Hay ABRs que solamente trabajan hasta 120 voltios. ¿Te das cuenta de los Wilson que vienen unos pequeñitos? El R130 creo que es. Si tú le metes en 380 o en 440, en la línea neutro, ¿cuánto va a salir? 220 y ese ABR se quema. ¿Entiendes? O sea, ahí hay que cambiar el ABR. ¿Ah? En cambio, este ABR, el SX creo que es, el SX440, a ver. ¿Cómo está? No se ve el modelo. El SX440 me parece que es... viene hasta 400 o hasta 600 voltios. Entonces, no hay problema. Ajá, por eso te da la opción. Si tuvieras un ABR pequeño, simplemente lo conectas al medio nomás. Ajá. Y ya no vendría también esa parte de acá indicando, pues. Ahora, no sé si se han dado cuenta ustedes, mira, ve. Hay un 6 también ahí. Así es. 6, 7 y 8, hay dos 7, es opcional, pero 6, 7 y 8, ¿por qué hay tres números ahí? Este es un ABR monofásico, solamente se alimenta del terminal número 7 que está acá y el otro 8 que está acá, ya todo puesto ahí, en ambos extremos. Pero hay ABRs trifásicos. Ah, ahí está el tema, entonces ahí tendríamos que colocar el terminal número 6, ¿correcto? Este ABR monofásico solamente conectamos el 7 y el 8 en los extremos. Como me soporta bastante voltaje, tiene más rango, hasta 400, 600 voltios, entonces puedo tomar de cualquier punto. Si fuera un ABR que solamente trabaja a la mitad o 120 nomás, tendría que tomar la mitad obligatoriamente, ¿ya? ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Vamos a verificar acá la conexión. Dice, en el neutro estamos con el U2, U5, B1 y B2. Veamos. U2, U5, B2 y B1. Muy bien, correcto. En la línea 1 vamos a tener acá B5 y U6. B5 y U6, correcto. Acá tenemos un simple puente entre el B1 y el B6, correcto. Esto, el otro puente sería entre el B2 y el B5. B2 y B5, correcto. Y tenemos también la otra línea que sería el B6 con el U1. Está acá. B6 y U1. Y esta línea me está quedando libre. O sea, ahí no hay voltaje en esa línea. Vamos a tomar solamente entonces el neutro y estas dos líneas que están entre el amarillo y el rojo, ¿correcto? El verde va a quedar, y el verde está en el medio acá. Ya, el verde está en el medio, o sea que aquí no va a haber voltaje, solamente vamos a tener voltaje en estos extremos. Rojo y amarillo. ¿Correcto? Bestial, bestial. Muy bien, correcto, está muy bien la conexión, está bien. Vamos a dar un inicio entonces para el arranque, en todo caso el programa. Conecta la batería. Bien, siempre les voy a recomendar a los que me siguen, a ustedes que están aquí, siempre me están acompañando a hacer estos videos. Les voy a recomendar, la primera herramienta que ustedes deben tener es el manual de cualquier cosa que van a hacer, porque el fabricante me va a dar las especificaciones exactas, porque puede parecerse, puede ser similar, pero no quiere decir que internamente vaya a ser igual. Hay que respetarnos siempre el manual del fabricante para poder hacer cualquier tipo de configuración. Este es el manual del controlador que tenemos aquí, ya está activado, es el Smart Rien, es el 1790 me parece. Ahí, acá está. Acá está. El Smart Rien 1790, es correcto, ahí está el modelo 1790. Y vamos a venir acá a la configuración. Aquí el manual también nos enseña, ¿no?, cómo ingresar,
la contraseña, etcétera, etcétera. Vamos a ver el programa donde nos indica para hacer el cambio de monofásico a trifásico. Aquí tenemos numerados del P hasta P1, P2. Bien, el que nos interesa aquí es el P14, donde dice polos del generador de 2 a 16. En este momento está en 4 porque tenemos 3 líneas vivas, trifásico más un neutro, entonces hay 4 cables. Si nosotros lo vamos a dejar en monofásico, hay que dejar eso en 2. Y para hacer los cambios de voltaje, nosotros normalmente utilizamos aquí el 16, que es para alto voltaje, y el 17, que es para bajo voltaje, ¿no? Aquí está también los demás parámetros que nosotros podemos cambiar, como la velocidad, la frecuencia, temperatura, presión del aceite, etcétera, etcétera. Si quieren esta información también, no lo pueden obtener de repente en el internet, déjenos un comentario, déjenos sus datos y nosotros le podemos enviar esta información. Nosotros lo tenemos y lo podemos compartir sin ninguna dificultad. Estamos llanos a compartir nuestros conocimientos y esperamos que ustedes también nos comenten para poder así aprender de cada uno de sus experiencias. Presionamos el botón de navegación unos segundos, parpadea, vamos a ingresar. Más, menos, salir, confirma, ¿ya? Es el 0318, ¿correcto? 0, confirma. 3, confirma. 1, confirma. Y 8, 0318 y confirma. P01, hemos dicho que es el P14, ¿no es cierto? P14, vamos al P14. Efectivamente dice 4. Ya, si yo no tengo el manual, yo no sé por qué dice 4 ahí, pero ya sé que es por el tema de los polos. Vamos a dejarlo en 2. Menos 2, ¿correcto? Monofásico. Con eso ya le indico al sistema que es monofásico. Vamos a salir. Correcto, ya está configurado. Ahora vamos a encender. Hay que purgar el combustible. Ya se hizo el purgado, ¿no? Ojo que el purgado no es solamente bombear, hay que sacar. Sacaste el aire de ahí. Correcto, sacaste el aire de la bomba también de inyección. Correcto, muy bien. A ver, de ahí te falta. Ya, es importante hacer el purgado porque si no vamos a tener dificultad. Listo. Ajusta. Ya, después hay que limpiar todo eso, ¿ya? Tenemos el refrigerante. Sí, el aceite está al nivel. Muy bien. Sí, el petróleo también. Eso es vital. Hay que revisar todos los niveles antes de realizar cualquier encendido. Muy bien. Vamos a encender y vamos a ver cuánto está generando. Y si tenemos de repente que regular, aquí tenemos el potenciómetro que está junto a los terminales, que nos va a servir. Si es al sentido de las agujas de reloj, aumenta, y al contrario va a disminuir el voltaje. Vamos a encender ahí. ¿Tienes este perillero? No está generando. Aquí vamos a tener que cambiar solamente la orientación de los cables entre los terminales, porque el sistema me está leyendo 70 voltios, porque pues la línea que hemos dejado al aire no está teniendo voltaje. Entonces simplemente intercambiamos aquí los cables de salida para poder alimentar la pantalla. En este caso los que están alimentando el panel son el U1 y el... A ver, esto es el B1. Ya, U y B son los que llegan acá, en este caso por el cable amarillo y verde, que vienen a través de estos conectores acá, amarillo y verde, que vienen de acá. Entonces estos dos son los que van a tener voltaje. El rojo lo vamos a dejar al aire, ¿ya? Ahí nos debe marcar los 220 voltios el controlador, la pantalla. Vamos haciendo el intercambio nada más, así de simple. En este modelo, ojo, porque la conversión de trifásico a monofásico es para cualquier generador. Hay que tener en cuenta nada más que si tenemos un panel de control
los cables que llegan a alimentar el panel de control tienen que llegar con la línea del generador para nosotros poder visualizar el voltaje, porque aquí cuando encendimos hace rato solamente nos medía 70 voltios. Muy bien, vamos a encender nuevamente. Solamente hay una línea. También acá. Amarillo y verde. Con 120 voltios. Al rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rojo no tiene voltaje. El rojo no tiene voltaje. Solo tienen voltaje todos. Ahora mide con el neutro. La mitad. 110 voltios. De acá. 110 voltios. Ya. Neutro. La mitad. Ahí está. Ahí está. Ahora nos estaban preguntando, por ejemplo, ¿dónde saco la línea neutro? Es la línea que está conectada siempre donde terminan todas las bobinas. Ese es el cable que nos va a salir excedente de toda la conexión. ¿Ah? En este caso está separado acá. En el plano también me manda donde dice la letra N. Letra N de neutro y las líneas que serían U y W. U y W. Ahí está. Correcto. Ya, entonces ya está la configuración y ya está conectado en monofásico y también la configuración en este caso del Smart Gen. No es lo mismo para los demás paneles, así que tenga mucho cuidado al hacer esa conexión. Contáctese con nosotros para poder ayudarlos a hacer de repente esa configuración también. Síganos para más contenido similar. Compartan esto con personas que estén interesadas en aprender o que estén relacionadas con este tema. Desde ya les agradezco por vernos. Les invito a suscribirse a nuestro canal. Una mención especial para mis amigos Ismael y Diego, que nos han estado apoyando en este video.